Bien, entonces aquí estamos. Otro martes más. Impresionantemente estamos en octubre, señores, 20, y es un día muy particular en términos numéricos, porque es el 20 del 10 del 2020. Muy interesante los juegos numéricos. ¿Ah? Hace poco fue el 10 del 10 del 2020, también fue muy interesante. Bien, les queremos compartir un poco cómo vamos a navegar en esto. Y quiero compartirlo primero con Marco, que es primera vez que viene. Y para eso voy a compartir un poquito pantalla. Si me dan un segundo, la comparto al tiro. Acá estamos. Entonces, mira, este espacio la verdad es que nació de conversaciones que yo venía teniendo y de cosas que venía levantándose mucho tiempo en organizaciones, como no necesariamente la presencia de osadía, pero la necesidad de ser más osados en las compañías, desde el liderazgo. Y la osadía entendida como, como un muy buen análisis del entorno para poder dar pasos hacia adelante, hacia el lado, o sencillamente un paso en el mismo lugar. Es decir, donde el riesgo no se convierte en una amenaza, sino que el buen análisis te hace osado porque lo haces. Y hay un modelo que estoy desarrollando, que es justamente el que hemos trabajado y hemos tratado de compartir un poquito, pero que es el modelo que se va a convertir en el libro a fin de año y que estoy tratando de que la gente entienda un poco por qué osadía, ¿no? Entonces iniciamos estas conversaciones de osadía conversar, que lo que pretendemos es que en algún minuto ustedes también compartan preguntas o reflexiones o algunas exploraciones que quisieran hacer en el chat. Si sienten que cualquier cosa, porque ya Raúl es de la casa, entonces él sabe muy bien el funcionamiento, pero si sientes, Marco, que hubiera algo que quieras decir o que quieras comentar o se te cayó una teja así o una ficha, creo que es interesante mirarlo, ¿no? Y lo colocan ahí en el chat y después nosotros lo recuperamos y vamos a tener unos 15 minutitos para poder conversar de todas maneras con preguntas, principalmente preguntas, ¿ok? Entonces, ¿qué nos llevó a este tema? Y aquí es importante pensar en lo siguiente. Fiona y yo y Marcelo, cuando está, que no ha podido estar los últimos por temas de compromiso, pero pensamos que y creemos que el estado de efervescencia social que está viviendo nuestro país y el mundo predeterminan nuestro accionar en las organizaciones y además predeterminan el accionar de los líderes de las organizaciones, sean ellos los dueños, los stakeholders, los inversionistas, los directorios. Por lo tanto, ninguna de esas dos cosas, lo que está predeterminado hoy día como posible reacción, es ingenuo o inocente frente a lo que está sucediendo en el país, ¿no? Por lo tanto, muchos de los temas que nos salen por la efervescencia que está teniendo este último tiempo la vida en Chile, ¿no? Y la verdad es que muchas de esas decisiones a veces están o predeterminadas por un modelo, vamos a hablar de un modelo, estoy hablando de las decisiones de las organizaciones, predeterminado obviamente por un diseño de un modelo particular, tanto económico como social, o la carencia del modelo social, o están influidos por una tendencia global, ¿no? Y el momento global que estamos viviendo, que es de crisis, que es de pandemia aún, donde a lo menos yo veía un par de noticias hoy día, que estamos hablando de 250.000 de americanos, de norteamericanos, que están muriendo, que ya la data llega a 250.000 americanos muertos por el COVID, y los dos político y otro analista internacional decía ahí que se viene el pic más grande en 2 o 3 semanas más. Por lo tanto, la situación pandemia no es algo que haya pasado. Ciertamente nosotros lo vivimos con las mascarillas y con un montón de regulaciones, pero la sensación de esta búsqueda de lo que llamábamos normalidad y que nosotros preferimos decirle una mejor normalidad, también es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas que nos llevaron a hablar de la innovación organizacional, ¿no? Y aquí les queremos compartir algunos temas del estado del arte de esta semana, ¿no?
no hay semanas sin noticias y no hay semanas sin noticias relevantes las cuales de alguna manera nos lleva a cuestionar nuestro rol en el entorno, ¿no? Le vamos a dar la bienvenida a Pablo que se está sumando. Hola Pablo, bienvenido. Hola, hola, perdón por el atraso. No, tranquilo. Es una conversación que feliz, aquí está Raúl y Marco, Fiona y Antonio que está conmigo, así que estamos recién partiendo y dando la introducción a los temas. Entonces, pueden anotar ahí en el chat, Pablo, si tienes preguntas o comentarios o algo, y después pues, vamos a abrir los micrófonos para conversar un poquito. Pero, ¿qué es lo que queremos plantear nosotros? La innovación se da como parte de una reacción o una posible reacción a un entorno que lo requiere. Y en este minuto, pongámoslo así, tenemos muchas instancias donde podríamos estar innovando, ¿no? Instancias porque la noticia de Chile, el momento que está viviendo Chile, está llevándonos a cuestionarnos el status quo, nos está llevando a cuestionar la manera en que estamos haciendo las cosas, ¿no? Está cuestionándonos a mirar fuera de la caja. El problema es que nos está cuestionando a mirar fuera de la caja sin herramientas y nos está llevando a mirar fuera de la caja sin saber los resultados. Pero así es la innovación y así es el cambio. O sea, si yo efectivamente, bienvenida Loredana, hola, si yo efectivamente supiera que los resultados se van a dar, que el camino elegido es el que mejor me va a hacer, o es el que va a llevar la agenda que quiero, entonces no sería innovación, sería una planificación que llevo a cabo. Por lo tanto, el tener el sombrero de innovador requiere de osadía, ¿no? Osadía. Porque involucra no seguir un patrón y un camino que les comentábamos en un par de recursos que hablamos las dos charlas últimas, no seguir un patrón lineal de un régimen de actitud, sino que más bien seguir un patrón por los bordes. Porque lo que está en régimen es lo que justamente necesita de alguna manera ser o cuestionado a lo menos o movilizado a lo menos. Pero lo que está fuera, lo que se está moviendo fuera de esa caja, es lo que nos debería hacer pensar e innovar y mirar qué es lo que está pasando. Hoy día hay una cantidad de insumos que si sociológicamente nosotros observamos el comportamiento de las personas, deberíamos a lo menos tener ideas de, por lo menos de cuestionamiento de para dónde va la moto, ¿no? Lo voy a decir bien en chileno. Entonces, pensamos en lo siguiente cuando hablábamos con Fiona. Fiona, ¿te acuerdas que hablamos del tema educacional? O sea, ¿cuál es la propuesta educativa para nuestro país? ¿Hay innovación en aquella? Tenemos una deuda súper grande de estabilidad académica y calidad de la educación. No importa el gobierno, esto no tiene que ver con política, ciertamente son las políticas públicas las que se hacen cargo de aquello, pero sin embargo, ¿cuánto de eso está paralizado y se está perdiendo a lo mejor de ser innovado y ser puesto arriba de la mesa? ¿Qué es lo que hace que eso no se lleve a cabo? ¿No? ¿Cuáles son las agendas que no permiten que los últimos beneficiarios, que son la sociedad o los niños en este caso, y los chilenos y chilenas del futuro, no tengan un mejor acceso a un diseño innovador educativo? ¿No? Después está el tema de lo que viene pasando en Chile en términos de movilización social, ¿no? Vamos a dejar de lado lo que son los movimientos violentos porque eso no tiene que ver con innovación. Pero si miramos lo que se está movilizando, hay una pedida muy grande de algo que no se sabe qué es, porque la gente pide pero no sabe cuál es el resultado. Y eso también es una voz interesante escuchar dentro de las organizaciones. La gente pide pero no sabe bien lo que quiere, entonces somos los líderes a veces los que tenemos que llegar a indagar muy bien y a tratar de levantar qué es aquello lo que nos puede ayudar, ¿no? Entonces, creo que esos eran los temas principales que habíamos levantado y Fiona, no me acuerdo, tú traías otro también de la semana que había sido relevante, ¿no? Mira, estábamos hablando, yo estaba en una conferencia con Alex Osterwelder, que era la persona que inventó el Canvas, el modelo Canvas, y ahora él está hablando sobre innovación y él trae nuevos modelos de mapas para la innovación de organizaciones y estaba hablando también sobre la innovación disruptiva, que espero que vamos a hablar de eso también. Correcto, sí.
Y entonces, ¿qué nos propusimos hablar? Es decir, a ver, ¿somos habilitadores o bloqueadores de la innovación? Y uno se pregunta que con el siguiente ejercicio, que es muy chiquitito y no pretende ser un taller, sino que es solo un pequeño, yo diría que una pequeña provocación para movernos, pretendemos responder tal vez, ¿no? ¿Las barreras que tenemos son más bien emocionales que nos paralizan o son más bien mentales, neurológicas, digamos, ¿no? ¿Cómo nos enteramos si saboteamos o no saboteamos la innovación? Puede ser interna o externa. Y un tema que lo vimos bastante con algunos casos que hemos tenido nosotros particularmente como consultoras, pero también que hemos observado en el mundo, y es que no es el que tiene más dinero el que genera mejor o más innovación, necesariamente, muy por el contrario, ¿no? A veces ahí se llega a un plató que es bastante plano, ¿no? Entonces, bien, teniendo eso, el primer desafío es el siguiente, ¿no? En la siguiente lámina, ustedes van a ver un par de palabras, hay 4 palabras. Entonces, nos gustaría pedirle que elijan una sola característica que sientan que los representa hoy día, ¿no? Una característica, y esa característica queremos pedirla que cuando la tengan, no se preocupen de cómo se ve, pueden ser disciplinado, disciplinada, orientado, orientada, armónico, armónica, metafórica, metafórica, cualquiera. Y cuando la tengan, le sumen una identidad de estas. Puede ser un dios, un disciplinado dios, un orientado superhéroe, un armónico maestro maestra, un metafórico gurú rebelde provocadora, provocador, ¿ok? Y queremos pedirle que cambien su nombre en el Zoom, ¿no? Ustedes ven el Zoom que tiene arriba unos 3 puntitos y esos 3 puntitos dice claramente cambiar mi nombre. Puedo cambiar el nombre por ahora, no se preocupen, no es el nombre que los va a acompañar siempre, pero es una osadía que les pedimos que se metan a hacer, ¿no? ¿Qué nombre eliges tú? La cosa es recordar, cambiarlo después de eso y no entrar en una reunión como yo hice la semana pasada. Bien. Okay. Entonces tenemos una metafórica rebelde, tenemos una armónica maestra acá al lado mío, muy bien, tenemos un disciplinado rebelde y, no sé Raúl si te tengo acá, disciplinado rebelde, tenemos 2 disciplinados rebeldes, pero qué bien. Buenísimo. Buenísimo, esto es inédito. Una armónica maestra, yo también debería ser el mío, me disculpo, voy a cambiarlo al tiro. Marco, si quiere, puede decirnos nomás, si no, claro, si no está trabajando con el teléfono. Estoy con el teléfono y no puedo cambiar, no logro cambiar el nombre. No, tranquilo, así que si quieres no la compraste. Pero dinos cuál es. Yo soy un gurú metafórico. Ok, bien. Yo soy una metafórica. Dame un segundo. Ok. Y ahí estamos. Entonces tenemos a un grupo de, parece que somos 2 metafóricas rebeldes, ¿no? Sí. Loredana, yo. Tenemos, mire, muy bien. Tenemos 2 metafóricas rebeldes. High five, sí. Tenemos a 2 disciplinados rebeldes y esto es muy interesante. Les voy a decir al tiro cómo se ordena esto. Entonces lo voy a dividir de la siguiente manera, ¿no? De esto no hay nada, ¿no? Y lo voy a poner aquí, para que ustedes sepan a qué me refiero. Tenemos un disciplinado, ¿no es cierto? Tenemos 2 disciplinados, ¿ok? No tenemos ningún orientado a resultados concretos y tenemos 2 armónicas, una armónica que es... 2 armónicas. Tú también eres armónica. Antonia y yo. Claro. Pero hoy día por lo menos. Hoy día por lo menos, perfecto. Y 2 metafóricos, perfecto. Ok. Bien. Entonces, ¿qué nos indica esto? Y ese orden no es casual, obviamente, ¿no? Esto tiene que ver con los, y lo voy a poner así solo para un ejercicio visual, pero rapidito, porque creo que es interesante
hacerlo. Y esto lo que nos indica es que tenemos de los cuadrantes, de los 4 cuadrantes de estilos de pensamiento, tenemos a 2 personas que se reconocen impulsivamente y osadamente como disciplinados, a 2 personas que se reconocen como armónicas y 2 personas que se reconocen como metafóricas. ¿Qué significa esto? Y déjenme cambiar este orden porque no es casual, lo tengo que cambiar para acá, denme un segundo. Y de eso nos vamos a meter en el primer tema, ¿no? El primer tema tiene que ver con los estilos de pensamiento, ¿ya? Entonces, los estilos de pensamiento y la neurociencia, ¿qué es lo que nos dice? Se los voy a colocar aquí. Ahí estamos, ¿no? Ups, perdón. Bien, entonces, ¿qué nos dice esto? Que tenemos a gente, a 2 personas a lo menos en el grupo. Ah, y tú dijiste que eras metafórico también, Marco, ¿no es cierto? Sí. Ya, tenemos que agregar si somos 3 metafóricos. Está muy bueno esto. Está muy bueno. Bien, entonces. Sí. Claro. No había visto maestro. Me suena más maestro que gurú en todo caso. Pero está bien, está pero metafórico es lo importante, está, ¿no es cierto? Ahí está, sí. Perfecto. Entonces, miren, ¿qué significa esto? Que estas 2 personas disciplinadas funcionan mucho más con el cerebro izquierdo. Son de estructuras mucho más, de hecho, son de pensamiento, de estilo de pensamiento más estructural. Las 3 personas que nos queremos llamar metafóricos, somos mucho más del hemisferio derecho, somos creativos. Y las 2 personas armónicas son del hemisferio derecho posterior, que son mucho más relacionales, donde el foco está puesto en las relaciones. Entonces, es interesante porque estoy segura que les calza, o no. A mí me calza. Ciertamente yo sabía la respuesta, pero a mí me calza, y los que conozco acá deberé decir que me calza. Entonces, ¿qué dice esto en relación al primer tema, que es nuestras barreras, ¿no? Y si somos habilitadores o digamos, o bloqueadores de la innovación, ¿ok? Entonces ahí te quiero dejar un poco la palabra a ti, lo que descubrimos nosotros de eso, Fiona, ¿no? Bueno, básicamente, bueno, para ser osadía, yo no usaría los hemisferios para hablar de la neurociencia. Entonces, primer punto que tal vez estamos como pensando distinto. Si nosotros estamos pensando, una de las cosas que habló Alex Osterdahl era la diferencia entre cuando uno tiene un nuevo proyecto, va a tener personas que va a subir el micro inmediatamente y va a ser va a apoyar el proyecto desde el comienzo. Y hay otras personas que va a bloquearlo en cada momento. Y estoy seguro que hemos sido ambos en algunos proyectos, bloqueadores y también personas que estaban a apoyar. Cuando nosotros estamos bloqueando, es importante preguntar por qué estamos bloqueando. Y normalmente, o no normalmente, pero hay la posibilidad que empezamos a trasladar afuera de nuestra zona de confort. Y cuando empezamos a hacer eso, normalmente hay una de las cosas que empezamos a sentir es miedo. Y cuando sentimos miedo, todo nuestro cerebro empieza a acelerar, en parte. Y todo el prefrontal cortés, que es la parte que nos ayuda con la innovación en términos de la curiosidad, desde la innovación, desde la conexión con otros, desde la escucha, la empatía, no está disponible. Y lo que es disponible es un comportamiento de protección. Entonces, cuando tenemos personas que están bloqueando, es preguntar y explorar cuáles son sus miedos que tienen y validarles. Porque puede ser cosas súper simples, pero es tratar de generar las conversaciones de confianza para mirar cuáles son los miedos de las personas. Porque con eso uno puede empezar a generar espacios de confianza donde tú vas a empezar a generar este espacio donde el cerebro empieza a abrir
el cortisol que cierra el cerebro, va a disminuir el oxitocina, que es todo este neurotransmisor de amor, va a fluir en nuestras venas, en nuestro cerebro, y vamos a estar mucho más disponible para abrir las conversaciones y mirar otras posibilidades. Eso es de la neurociencia. También podemos mirarlo de la innovación desde el cerebro que es el mindset. El mindset de Carol Dweck, que escribió el libro sobre el mindset, el libro que habla sobre los dos mindsets. El mindset que está fijo, donde la persona quiere siempre hacer las cosas de la misma forma, que no quiere adaptarse, que encuentra muy difícil cuando hay problemas, se esconde entre una mentalidad de crecimiento, donde hay mucha más apertura, hay posibilidades de mirar fracaso, hay posibilidades de pedir ayuda. Entonces, cuando estamos con personas que están bloqueadas, es importante preguntar por qué está bloqueado. Cuando es uno, empieza a hacer una autoevaluación. ¿Cuál es la cosa que realmente está bloqueando mi comportamiento, mi pensamiento y mi ser en estas situaciones? Sí. Esa es de la neurociencia. Claudia, sí. No sé, ¿quiere decir algo más? Sí, ahí me gustaría agregar dos puntos y data particularmente que McKinsey ha relevado, que tiene que ver con el impacto de vivir una crisis y el impacto que tiene en nuestra creación de innovación, ¿no? Hay tres números muy importantes que nos propone McKinsey muy tempranamente en el tema de la pandemia. Estamos hablando por ahí por abril, mayo más o menos. Y dice lo siguiente, ya habiendo recuperado data a nivel mundial, porque es un informe global, y dice que el 90% de los ejecutivos están de acuerdo que esta crisis debería fundamentalmente cambiar la manera en que hacen sus negocios para los próximos 5 años. El 85% están preocupados de que el impacto que va a tener esta crisis va a ser de tan largo aliento que las necesidades tanto de los clientes como usuarios van a cambiar totalmente dentro de los siguientes 3 años. El 21% dice que cree que tienen la experticia y los recursos y el compromiso para buscar nuevos horizontes de manera exitosa. Pero 2/3 de ellos creen que este tipo de vida, esta manera de vivirse la crisis los va a impactar terriblemente en el desarrollo de su carrera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos propone de alguna manera? Y es el análisis que nosotros hacemos, que yo hice al respecto de este dato, es que hoy día, por lo menos de la gente con la que yo estoy trabajando en distintas compañías, los ejecutivos se están haciendo preguntas que son sumamente humanas, individuales, donde el negocio y el diseño del negocio, aunque sea la fuente de acceso y de retorno más importante para ti, terminan en un espacio secundario, porque empiezas a tener conversaciones de satisfacción. Ciertamente, si los ingresos están medianamente satisfechos, tu espacio de indagación empieza a ser tu propio ser, lo que te trae tranquilidad. Pero si no estás satisfecho, vas a poner el foco ahí, y ahí entra un poco lo que decía Fiona, de cuál es la amenaza para entrar a innovar. Y aquí creo que lo hemos mencionado, pero hay un modelo súper bueno del Instituto de Neuroliderazgo, que es un modelo que lo pueden tomar libremente porque es gratuito, donde ustedes pueden evaluar cuáles son sus estados de amenaza frente a los cambios. Y qué es lo que se siente amenazado en cada uno de nosotros frente a los momentos de cambio. El modelo se llama SCARF, como en inglés SCARF, en español es como un pañuelo. ¿Y qué es lo que significa SCARF? Que en el fondo está evaluando 5 cosas particulares donde puede estar la amenaza para nosotros. Recuerden que el cerebro funciona en 2 polaridades. Si me siento amenazado, actúo de una manera. Si me siento recompensado, reacciono y actúo de otra.
Por lo tanto, la recompensa, y no está pensado en la zanahoria y el garrote, pero la recompensa definitivamente es un estímulo que me puede hacer generar mucha más agregación de valor. Y eso me lleva al segundo punto, y es que cuando hablábamos de agregar valor, hablamos de agregar valor en 3 niveles, que tiene mucho que ver con el modelo que nos ha acompañado durante muchos años, tanto a Fiona y Loredana también lo conoce, que es el modelo COS, que significa me desarrollo yo conmigo, con la relación con los otros y los equipos y con los sistemas, ¿no? Y ahí lo mencionábamos el otro día, la creación de valor pasa por el individuo es si se conecta más emocionalmente al momento y al cambio requerido o a la agregación de valor que él pudiera traer, dado un desafío que puede estar puesto o no puesto, pero empieza a mirar cosas que están fuera de régimen, ¿no? A nivel social, a nivel de equipo, hay un movimiento social donde las unidades se transforman en la compañía. Y las unidades ya no pueden, o sea, esto es de perogrullo, ¿eh? Pero de verdad que el momento de los silos ya está tan pasé como el estilo autocrático de liderazgo en un momento que está tan desafiado como el presente. Y el último, el momento del sistema, ¿no? Donde el sistema hoy día piramidalmente en compañías tan clásicas como Codelco, porque es una política pública, Codelco, cambiar totalmente la forma en que van a hacer la transformación cultural, donde se proponen hacer un cambio cultural de abajo hacia arriba y cambiaron la pirámide, la invirtieron. Entonces están partiendo desde todos los viejitos y viejitas hasta los vicepresidentes y qué sé yo. Entonces, la creación de valor ahí pasa por un entramado distinto de competencias, personas, valores y cuestionamientos sobre el statu quo, y segundo, un desarrollo y una apertura a que eso no se vea amenazante, ni para los líderes, ni para el entorno, ¿no? Entonces, con esa idea también los quiero dejar, porque creo que es súper importante entender por qué podemos bloquear, qué nos puede llevar a bloquear, que son claramente algunos de los aspectos del SCARF, ¿no? Y si estamos viendo cuáles son los 4 elementos de la innovación, normalmente se cae en 4 áreas: la colaboración, la ideación, la implementación, la creación de valor. Y pueden caer en cualquier momento la innovación por estos 4 pilares. Imaginando que muchas personas, muchos clientes o muchas empresas no tienen mucho contacto con sus clientes en este momento. Entonces, ¿cómo se crean, cómo hay una creación de valor por los clientes, sea externo e interno? ¿Dónde está la colaboración cuando está siempre enfrente de un computador? Ni menciona la ideación y la implementación. Pero es importante que pensamos cuáles son los requisitos para la innovación y para mantener una empresa, organización, lo que sea, en constante innovación. Y los expertos hablan de 3 áreas. Primero es la reinventarse constantemente. Es no como tenemos un grupo de millennials con una innovación que se va a una sala y se sientan cojines y si tienen alguna idea, ese es nuestro programa de innovación. Tiene que ser algo que está parte de la DNA de la empresa. Segundo, habla sobre compete en modelos comerciales superiores. Y el tercero es trascender los límites de la industria. Ese es como la innovación. Ese que, por ejemplo, hizo Elon Musk recientemente. Si te gusta Elon Musk o no te gusta Elon Musk, ya con su auto eléctrico, si ya está en una innovación de generar electricidad a través de un programa más como sostenible en términos de generación de calor por los hogares, que es completamente distinto. Y quiero hacer una pregunta a ustedes, pensando en su CEO, si tienen o ha tenido en el pasado. ¿Cuánto tiempo pasa el CEO en innovación en la semana? ¿Cuánto pasa el CEO en ninguna empresa? Cualquier empresa o debe pasar
¿Quiere tirar algunos números en el chat de porcentajes? Bueno, pero yo te diría que es mínimo. Por lo menos hoy día. Mínimo, exacto, es menos de 10%. Menos de 10%. Y los además estudios... habría, no sé si te puedo agregar algo, pero además habría que evaluar qué calidad tiene ese 10%. Muchas veces el gerente general invita a hablar de innovación y a veces es solamente el gerente general que habla y no da espacio para que surjan otras ideas desde otros partícipes de esa reunión. Perfecto, entonces ahí es donde falta la colaboración, la ideación entre el equipo. Los estadísticos dicen que el CEO debe pasar 60% de su tiempo semanal en innovación para que soñamos. Entonces, es importante pensar en eso. La otra cosa que hablan es, o no sé si tú quieres añadir algo ahí, Claudia, y después... Dale nomás. No, porque para cambiar la voz un poquito. Habla sobre qué tipo de innovación está haciendo. Hay como, algunos de los expertos hablan sobre la cultura de explotación que valora la gestión y el crecimiento de proyectos que ya están dentro de la empresa. Eso es como mejorar lo que tiene. Y la otra es la cultura de la exploración, que es la cultura y la innovación de crear, de usar un descubrimiento, la validación y la aceleración de nuevas ideas que son ajenos a una organización. Entonces, realmente está invitando a las personas a tener un mindset completamente de crecimiento, donde las personas y organizaciones que tienen esta innovación de exploración va a experimentar iterativa, va a tener una velocidad, una agilidad, va a tener fracasos, pero va a aprender de estos fracasos y va a tener una rápida adaptación. Con la explotación de proyectos que ya están en el portfolio de la empresa y organización, la ejecución tiende a ser lineal. CEO, los jefes de área lo dicen y plantean la cosa. La planificación y la previsibilidad, y hay una falla mínima. Y eso está muy restringido normalmente. Cuando preguntan empresas qué tipo de innovación está haciendo, normalmente la mayoría dicen que está en la explotación, que es muy, muy peligrosa, porque no está reinventándose. Y tenemos los historiales de Blockbuster, de Kodak, de otras organizaciones. Sí. Y para resumir rápido, las habilidades de las personas. En el modelo o la explotación, normalmente son los gerentes que organizan y planifican. Y como tú dijiste, Pablo, hablan. Es su voz que escucha, es sus ideas, es su empujar para que la gente siga sus órdenes. Y en la la exploración, hay mucho más como un asiento para todos en la mesa, donde hay mucho más ideación, donde sobresalen la incertidumbre, pero que reconocen que hay nuevas ideas, patrones, pueden navegar mucho más en la incertidumbre y el miedo. Y para el panorama tiende a ser mucho más general y mucho más amplio. Sí, a mí me gustaría agregar a eso un par de casos locales y también un par de casos internacionales. Debido a la crisis que estamos viviendo, o sea, después del impacto inicial, que es sentir amenazado nuestro bienestar de salud, donde ciertamente, como nos ha mencionado varias veces Fiona, ¿cómo se llama? Se rapta nuestra amígdala, por lo tanto nos quedamos... Se secuestra la amígdala, por lo tanto nosotros quedamos paralizados. Pero después de ese momento inicial, muchas compañías, y hay un estudio de la Harvard Business Review que es muy bueno en ese sentido, porque da cuenta tempranamente de los cambios que están haciendo compañías, pero que se movilizaron rápidamente, porque como bien decía Fiona, en su ADN está el cambio, ¿no? Entonces, empresas como Siemens
que abrió una empresa de aditivos manufactureros para poder ayudar en todo el tema de desarrollo de insumos médicos. Scania y Karolinska University también se unieron para convertir trailers en unidades de testeo pro-COVID móviles, ¿no? Ford se dedicó a trabajar junto con la Fuerza de Trabajadores de Automóviles Unidos y General Electric y 3M para construir ventiladores. O sea, se reaccionó rápido en algunos casos, inclusive en Chile hablamos tempranamente de generar ventiladores, o sea, la ciencia estaba acá, lo que pasa es que no tenía espacio para ebullir. Y ahí es donde yo siento que la osadía la perdemos, porque siendo una cultura, digamos, todos los sociólogos ya la describen, estoy hablando de no solo de Garretón, sino que del Premio de Sociología Nacional, también Alberto Mayol, donde dicen claramente que nosotros somos una cultura tradicional conservadora, ¿no? Por lo tanto, la innovación está y tenemos luces interesantes de innovación, ¿no? En metodologías, en nuevos negocios, qué sé yo, pero para que produzcamos más y mejor, tenemos que tener un espacio de cambio paradigmático en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un par de experiencias donde hemos fomentado, yo te diría que la innovación desde la necesidad que algunas empresas tenían para generar colaboración. Miren, la innovación no nace como el pedido, queremos innovar, sino que dicen, queremos que la gente colabore. Y al colaborar y al cambiar la cultura a un estado mucho más colaborativo, la excusa es juntémonos a mejorar no solo los procesos que tenemos, sino que generar algo nuevo. Y ahí se crearon nuevas maneras de ver. ¿Cuál es de ver el negocio, de ver los procesos? ¿Cuál es el temor más grande? Yo creo que es parte del proceso de empezar a innovar permanentemente. Es que la gente no se atreve porque tiene un miedo al contexto en que se moviliza en la organización. Entonces no se atreve a ideas mucho más fuera del régimen, como yo les decía, porque la primera conversación que tiene es de sesgo de no se va a dar, no va a ser posible. Y la verdad es que las ideas no es que todas se tengan que llevar a conclusión, sino que para lo menos que sean posibles compartirlas y eso y estudiarlas y analizarlas, ¿no? Entonces, en 2 o 3 empresas en que nos ha tocado generar esto, ¿cuáles han sido las 2 ganancias importantísimas? Primero, se bajan todas las barreras de juicios y sesgos que hay sobre las otras unidades que supuestamente o compiten o no funcionan igual que mi unidad y que al final son los generadores de que la línea no funcione porque ellos no me dan a tiempo las cosas. Bueno, en una colaboración cruzada, donde no hay límite para pensar o para crear, la verdad es que la gente ebulle y eso nos pasó mucho. Tanto es así que este año en pandemia se implementó esa metodología para que la compañía entera diseñara la planificación estratégica de su compañía, algo inédito. Nunca se había invitado a toda la jefatura, estamos hablando de más de 100 personas, a trabajar en una planificación estratégica, hacerla propia, atraer mejoras. Bueno, eso pasa porque hay un espacio en que entiende, el liderazgo entiende que hay un beneficio y segundo, la gente se suma a aquello. Entonces eso es súper bueno. Eso en cuanto a los casos en Chile y nos ha tocado ver un para nosotros. Creo que quiero después hacerme cargo de estas metafóricas y disciplinados y rebeldes, porque no es que nosotros no tengamos un aspecto, un disciplinado no tenga un aspecto metafórico y un metafórico no tenga un aspecto disciplinado, por poner a dos estilos que son complementarios. Piensen ustedes que todos convivimos en el mismo cerebro, es un solo cerebro, lo que pasa es que tenemos despiertos, potenciados, una parte mucho más que otra, pero eso no significa que la otra no esté o esté anulada, sino más bien lo que tenemos que llevar a que este tipo de cosas sucedan efectivamente en la cotidianidad, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos era, ¿cómo saber si está saboteando la innovación? Bueno, creo que pasa por entender cuál es el miedo y la manera en que yo me enfrento al cambio.
y el que más dinero tiene no genera mejor innovación. Y ahí te tenías un dato súper bueno, Fiona, que tenía que ver, me acuerdo, con Google, si no me equivoco, ¿no? Con Sí. ¿Cómo se llama? Aristotle Project. Sí, sí, era. ¿Lo quieres compartir? Pregúntame de nuevo, solo estaba buscando. Sí, no, que tú tenías el dato, ¿te acuerdas que habíamos conversado de que no porque una compañía tenga todo y haya llegado, digamos, tenga... perdón, sí, ya. Claro, sí, que Sí, tenga la mejor cantidad de ingresos, ¿no es cierto? Es capaz de generar la mejor innovación, muy por el contrario, también llegan a espacios de estancamiento, ¿no? Sí, sí, y ha mostrado que, porque en una de las charlas donde estaba esta semana estaba hablando de, oh no, pero nosotros tenemos un mini pyme, ¿cómo vamos a innovar nosotros? No tenemos dinero y todo. Y mostraron datos que dijeron que hay compañías que han tenido billones de dólares para innovar y han sido fracasos. Y han sido fracasos porque no han tenido como el hambre, yo creo, ponerlo claro así, no han tenido el hambre, no han tenido el análisis. Y digo, ya vamos a intentar eso, pero no han tenido la rigurosidad que tienen las otras empresas que realmente está con un chauchera mucho más chico y tiene que contar con todos los pesos. Entonces, innovación no tiene que ver con el presupuesto que tiene en términos del fracaso o el éxito. Sí ayuda tener billones de dólares, pero no es un indicador que tu proyecto va a ser bueno. Y cuando hablo de fracasos, varios estudios hablan sobre 3 áreas donde va a fracasar. Hay decisiones erróneas. Hay bajo prioridad por la innovación, que hemos visto si CEO ni está ni interesado. La falta de orientación al mercado y las estructuras lentas. Entonces, y hemos hablado mucho, Claudia, sobre el miedo, pero hay otro área, y nosotros hemos trabajado con equipos, Sí. Donde hay un enamoramiento con una idea, donde la gente queda tan fascinado, es la mejor cosa, va a cambiar el mundo entero, y si boicot, hay como un boicoteo de mucho del proceso. No tenemos que hablar con la gente. Nosotros sabemos que necesitamos en nuestros clientes. Y este otro proyecto de innovación ha sido un éxito, entonces es como casi igual, entonces lo inventamos. Entonces, es importante mirar las emocionalidades de los dos espectros y traer a las personas a la realidad. Sí. Hay un experimento que hizo Bosch, que es Bosch, la empresa de eléctricos que tiene hornos y todo eso. Ellos son una empresa alemana y ellos tenían una innovación de portfolio de innovación. Y su proyecto, por como 2 o 3 años empezaron fase 1 con 200 equipos de innovación. Imagínense tratando de hacer eso aquí en Chile, con una empresa multinacional. Y tenía 3 meses. En estos 3 meses tenía un presupuesto de 120.000 euros por equipo. Después de 3 meses, 70% habían fracasado, que lo esperaban. En fase 2, tenían 60 equipos. Otro presupuesto y 75 ideas de innovación fracasaron. En el fase 3 quedaron con 15 ideas y con estas 15 ideas lograron 15 proyectos. No, decir la verdad, quedaron como 3 proyectos que están implementados generando recursos para la empresa. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de comenzando con 200 ideas de innovación y varios fracasos. Es no como yo tengo la idea brillante y de ahí va a ser implementado y todos vamos a estar ricos. La innovación tiene mucho que ver con la resolución. Yeah. ¿Resolución? Resiliencia. Resiliencia, gracias Pablo, gracias. Me olvidé los subtítulos hoy día. Resiliencia, exacto. Entonces,
ese es súper importante también cuando tú estás en un equipo que va a apoyar uno al otro. Amazon tuvo un fracaso con uno de sus productos, parece que era Kindle Fire en un momento. ¿Qué pasa normalmente cuando hay un fracaso en una empresa? Imagina que se echan las personas. Es un fracaso, hemos ganado dinero. Actualmente con este equipo se subieron sus puestos. Porque aunque el producto era un fracaso, aprendieron tanto que lograron generar otros proyectos con mucho más innovación y mucho más éxito como resultado del fracaso. Entonces, es importante mirar los fracasos con cariño, con amor y con un buen ojo para analizar realmente qué está pasando. Sí. Un comentario antes de abrir para las preguntas y hacernos cargo de algunas preguntas que ya colocaron acá. Es que nadie está libre de ser un bloqueador de la innovación, ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a pegar en aquel ámbito en el cual nosotros somos ciegos, ¿ok? Y les quiero compartir un ejercicio muy interesante que hice hace unas 4 semanas atrás junto con otra metafórica rebelde que está acá, y es que tiene que ver con explorar mundos que están totalmente fuera del margen del régimen habitual de tu vida. Pero no solo en un ámbito, sino que en todos los ámbitos. Emocionalmente, desde el ámbito de la música, desde el ámbito del sabor, desde el ámbito del gusto, o sea, con todos los niveles de percepción explotados de manera tal que tu apertura es tal que empiezas a pensar distinto. Y a actuar distinto y a reaccionar distinto. Entonces, de ello yo sacamos a lo menos 2 conclusiones súper relevantes. Los estímulos a tu alrededor tienes que abrirte a que ellos sucedan. Pueden ser estímulos reales que son desde la naturaleza hasta estímulos de algo visual, pero no puede ser, como se dice en inglés, one track mind, o sea, solo veo videos de creatividad. No es desde ahí donde viene la creatividad, no solo en el cerebro. Entonces tengo que tener estímulos que son también relacionales, conversaciones con arquitectos, diseñadores, poetas, músicos, políticos, sociólogos, filósofos, y dejar y salirme del ámbito en el cual siempre me muevo. Si yo soy coach o soy consultora, solo hablar con consultores y coaches, porque va a ser un poco limitado. Y el segundo punto es que hay que reformular la historia, ¿no? Y a eso se le llama reframing. Y ese es un proceso súper interesante de reformulación, es reformular totalmente aquello que tú sientes que estás leyendo y que es la única lectura que le das a tu presente. Pero tu presente siempre va a estar vinculado a todo el camino que hiciste, recorrido. Por eso que la sutileza con la cual nos resistimos a veces es ciega a nosotros mismos, no la alcanzamos a ver, ¿no? Y obviamente el proceso pasa por el cambio personal, es uno el que tiene que cuestionarse y abrirse y no sentirse amenazado. Ahora, eso no es fácil, eso no es fácil porque el cerebro reacciona antes que nosotros siquiera lo sintamos a veces el estómago por a nivel emocional y otras veces nuestro cerebro que dice, aquí hay una amenaza, mejor paro. Y entonces ahí viene todo un desenlace de, yo creo que mucha más inactividad, ¿no? Nosotros les pusimos un par de referencias en el chat, pero acá les queremos compartir también algo que nos parece que sería interesante poner, si me dan un minuto, se los comparto al tiro. Hemos hablado en otros programas sobre la educación, en términos de hoy en día yo quiero sacar la sombrero a los profesores de mis hijos, claro. Que han reinventado, innovado, de una semana a otra han tenido que aprender nuevas habilidades. Y ahí es donde uno ve la importancia que ellos vean los niños como sus clientes y están conectados con sus necesidades. Y he escuchado de varias organizaciones, no solamente los colegios privados, también en diferentes sectores, como los profesores realmente han sacado el sombrero por ellos, por toda su parte de innovación, con los mismos recursos que siempre han tenido. Entonces,
quiero mencionar eso también. Sí, no. Y además el 16 fue el día del profesor, así que con mayor razón. Sí. Ahora, ¿qué les queremos dejar? Y estos lo van a compartir después, pero los dos modelos a los cuales nos estábamos refiriendo en relación a los estilos de pensamiento, uno está ahí que tiene que ver con los 4 estilos de pensamiento que son absolutamente complementarios con los cuales nosotros vivimos en nuestro quehacer diario, ¿no? Los disciplinados rebeldes que estarían por acá, los disciplinados, y el rebelde es divertido, pero el rebelde está por acá. Entonces, muy interesante la mezcla. El metafórico rebelde está por acá, el armónico está por acá, y el que nos salió, que era más del estilo armónico, no me acuerdo cuál era la otra palabra, pero está por este lado verde. Entonces, ¿en qué nos ayuda a entendernos? Y ahí me meto el tiro en el liderazgo modo viajero, y tiene que ver con explorarnos y despertar a ese que queremos ser, o sea, que podemos ser en la cooperación, en la colaboración con otros. Y para llegar a explorar tenemos que viajar, y por eso les pusimos un par de pequeñas provocaciones ahí. Mírense, hace poco, el fin de semana pasado, hubo un festival de 24 horas, o sea, de 4 días seguidos, 24/7. O sea, desde el jueves 16 hasta el domingo, 24 horas hubo un festival que se llamó La Gran Ola. Era un festival con una cantidad de insumos y de desafíos que pasaban desde irte para adentro, desde estar escuchando una música, desde probar un sabor, de caminar con tu teléfono para hacer tal cosa. O sea, era un nivel de provocación realmente que te explotaba. Les colocamos un par de cosas ahí que tienen que ver con IDEO y cómo se está viendo el tema de la creatividad en particular. Un libro que creo que es muy interesante, que lo estoy recién empezando a ver, no puedo dar fe en su totalidad los capítulos, pero un libro que escribió un psicólogo de aburrido, él mismo dice, yo de aburrido empecé a escribir este libro que se llama El hombre del dado, no el hombre de la suerte. Y dice, ¿qué pasaría si todas nuestras decisiones las decidimos con un dado? ¿No? Imagínense la osadía, ¿no? ¿Qué pasa si todo lo que decidimos lo decidimos con un dado, pero le damos la autoridad que el dado tome la decisión? Yo no. Entonces, es muy interesante cómo podemos pensar de una manera distinta, dado que le damos autoridades a mundos distintos. Y por último, el estudio de McKinsey, que me parece que es bastante relevante, así que se los vamos a dejar acá, pensando en que ojalá estemos más conscientes de que estamos saboteando, que estamos generando a nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que esa es la única perspectiva, y que seamos más cómplices y menos detractores, más preguntones y menos declarativos, ¿no? Más inquisitivos desde la pregunta que genera un mundo distinto, y menos juiciosos, ¿no? Estar emitiendo juicios. Creo que ese es un desafío muy, muy bueno. Así que les vamos a dejar eso. Y les vamos a abrir para preguntas, y tenemos varias preguntas aquí, nos hacemos cargo aquí de tenemos ellas, una, ¿no? Claudia, sí. Dale. ¿Cómo se relaciona, si quiere contestar, cómo se relaciona el miedo con las rutinas defensivas del callar en el ámbito de la innovación? Bueno, a ver, la rutina defensiva del callar es un concepto que acuñó Rafael Echeverría en su libro La ontología del lenguaje, y en todos los libros siguientes que ha hecho en relación a cómo los silencios en las organizaciones cuentan una historia. Y ahí me voy a referir un poquito al relato de la reformulación de tu historia. Hay silencios que determinan muchísimo la cultura de la organización. Y hay prácticas desde el silencio, es todo aquello que callo, que está a veces establecido por el miedo, porque hay un estilo de liderazgo más autocrático, más de arriba hacia abajo, mucho menos interrelacionado y transversal, ciertamente donde la colaboración es una palabra de buenas costumbres, pero se convierte en un garabato en los pasillos del liderazgo, porque al final el líder es el que pega en la mesa todavía en ese estilo, ¿no? Entonces, ciertamente, si yo veo una línea, y es mi interpretación aquí, yo sé que Pablo preguntó eso, pero si yo veo una línea correlacional entre esto, sí, es que cuando yo callo porque no siento que mis ideas van a ser recibidas, o posiblemente porque el entorno percibo el miedo de algún nivel de represalia o limitante, ¿no? Por lo tanto, mi scarf se siente amenazado.
¿no? Mi modelo SCARF o mi cerebro, mi neuro, los conectores se sienten amenazados. Por lo tanto, ¿voy a tener espacio de expansión para generar y crear algo nuevo? Yo creo que no. Yo creo que no, ¿no? Entonces, la innovación, les vuelvo a decir, no quiero hablar de innovación tecnológica, sino que de innovación, de cambio, de propuesta, de mirar el negocio de otra manera, de mirar nuestra gestión de otra manera, de mirar las relaciones de otra manera. Y ahí yo creo que el miedo es lo que en inglés se llama un tremendo deterrent, o sea, es un gran bloqueador. Yo creo que también, Claudia, relacionado en uno de estos días, hablamos sobre groupthink, este pensamiento de grupo. Ese es un indicador muy claro, que cuando hay miedo hay 4 comportamientos. Es el pelear, es el huir, pero no necesariamente físicamente, es huir mentalmente, es apaciguar y congelar. Y cuando hay un groupthink, personas no atreven a decir las cosas. Entonces, nosotros estuvimos en reuniones, Claudia y yo, cuando el jefe está hablando, nadie dice nada, el jefe después dice, nosotros, es súper bueno, ¿no? Nadie me dijo nada, estamos bien, check. Dijo, mira, ¿viste las personas? Estaban completamente, no estaban de acuerdo, mira sus emociones, mira su forma de conectar, mira que no hicieron ninguna pregunta, tú hiciste, está en groupthink. Este groupthink deja que las personas callen, mata la creatividad e innovación y empieza a tener las conversaciones en el pasillo. Yo no estoy de acuerdo, tú estabas de acuerdo, no, yo tampoco, pero ¿por qué tú no dijiste? No, pero yo no quería decir, porque tú sabes cómo es. Groupthink. Sí. Y hay un comentario interesante. De Janice Irving, si alguien quiere mirarlo más. Claro, sí. Y hay un comentario súper interesante de Pablo también, que creo que es tuyo, Pablo, no estoy segura, pero que tiene que ver con que, claro, que tú dices que no necesariamente es por miedo que uno calla. Pero mira, puede que sí, ¿ah? Uno puede que no se adhiera, pero la falta de adhesión a una persona que es creativa y que tiene ideas no lo calla, no lo calla. Puede que el contexto, cuando una persona es creativa y tiene ideas y quiere cambiar las cosas o que está promoviendo, ciertamente tiene que tener canales que le permitan que eso aparezca, a lo menos para poder decir, tengo una idea, ¿no? Pero yo creo que a la base del silencio está la inhabilidad del contexto del liderazgo grupal o sistémico que hace que la gente literalmente se encueve, o sea, diga, aquí no hay espacio para yo tener una voz, hay una voz. Y ciertamente si yo me lo vivo como víctima o protagonista, puedo decir, quiero ser escuchado, entonces sigue intentando, ¿no? ¿Qué significa intentar? Gestionar su capacidad de influencia en todos los ámbitos, ¿no? Y gestionar la capacidad de influencia lo vimos, creo que justo la charla la semana pasada, cuando decíamos qué hay que hacer para movilizar la influencia y que no se vuelva en intimidación, que es la última etapa, que no se vuelva en manipulación, sino que sea efectivamente poner y compartir temas y ponerlos arriba de la agenda en la mesa de otra persona, subiéndolo arriba. Esa es parte de todas las responsabilidades, ¿no? Sí. Ok, había otra pregunta más arriba. No sé si tienen alguna pregunta particular. ¿Se pueden desmutear, chicos? ¿Tienen la posibilidad de desmutearse? No sé si tú tenías otra pregunta, Raúl o Marcos o Loreana. Estamos casi en una hora. ¿Se pueden desmutear si quieren? Sí, dale, Marco. No, yo solamente validar que para mí los silencios esos tienen una gran responsabilidad el estilo de liderazgo. O sea, efectivamente hay líderes que inducen a que nadie aporte, y desde como yo entiendo el liderazgo justamente es todo lo contrario. Un gran líder saca lo mejor de su equipo, y para sacar lo mejor de su equipo tiene que habilitar o incentivar o promover la expresión, sobre todo de ideas interesantes.
O sea. Sí. Quizás lo interesante de ahí es poner en duda también qué es interesante, ¿no? Porque al final del día, yo creo que nuestra gran limitante en la evolución de ideas es que las empezamos a evaluar de inmediato y todavía no estamos a ese nivel, sino que lo único que tenemos que hacer es dejar que fluyan. Y después el camino se va permitiendo que ellas tengan yo diría que, no sé, lleguen al hub que necesitan llegar al final del día, ¿no? Y hay que mirarlo de muchos lados, sí. Loreana y yo estuvimos justamente adquirimos una nueva metodología que tiene mucho que ver con eso, con cómo tú llevas a cabo innovación cruzada, pero de una calidad y de una riqueza. Y cuando digo calidad estoy hablando de riqueza, ¿no? De miradas realmente que están fuera del régimen, pero que su agregación de valor son espectaculares. Ahora, recuerden una cosa, y esto está claro en este gobierno y en muchos otros, es que de ideas pueden estar súper buenas, el tema es que hay que implementarlas. Y ese es el siguiente paso, por eso los disciplinados son clave en la implementación, ¿no? Entonces tiene que haber un nexo muy bueno ahí, ¿no? Bien. Bien. Entonces tal vez la pregunta para ustedes hoy día es, ¿en qué va a innovar? Claro. Sin duda. La frase de esta semana. Claro. Vamos con la frase de esta semana. Sí, dale. Dale. Mira, ese es de un arquitecto, diseñador e inventor, Buckminster Fuller, que dice, nunca cambies las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga obsoleto al existente. Y estamos en un momento clave de que este tipo de cosas sucedan, ¿no? Entonces, independientemente de donde nos paremos, tenemos una posibilidad de ser testigos de algo muy, muy, muy interesante a lo menos, ¿no? Así que bueno, queremos dejarlo con esta conversa. Muchas gracias. Raúl, no sé si tienes alguna duda, pregunta, porque yo sé que tú eres un hombre lleno de preguntas y no quiero limitar ese espacio. Si tuviera algo que quieras decir, o Pablo, encantado, Loredana también. Y, qué rico ver ustedes. Sí, qué rico que pudieron venir. Tanto tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Siempre tengo, pero me parece que Loreana había pedido la palabra. Lore, sí, dale. No, yo agradecerles completamente, ha sido un gusto. Siempre estaba invitada a las charlas y hoy, desde la semana pasada dije, no me la pierdo, no me la pierdo, no me la pierdo, así que ha sido un encuentro súper agradable y motivante, ¿no? A seguir, a ir por más en esto de ir creando nuevos modelos, ¿no? Gracias, Lore. Súper. ¿Raúl? Sí, ya, cortito y al pie, una para cada una. Para Fiona primero, para la armónica maestra o coloquialmente conocida como armónica maestra. Pero hoy día nomás, no sé qué va a hacer mañana. Ah, bueno. Esto desde el liderazgo, ¿no? Que desde donde se plantea todo esto en la praxis, Fiona, ¿cómo conseguir real objetividad para evitar rotular como bloqueador a cualquier crítica, digamos, este es bloqueador, o facilitador a cualquier yes sir que siempre hay en las organizaciones? ¿Cómo evitar caer en ese lugar común? Mira, yo creo que es imposible evitarlo, porque siempre va a tener momentos en que tu cortisol va a subir y te va a sentir como bloqueador. La cosa importante es que tú das cuenta y empiezas a preguntarte y hacer tu autoevaluación. Y eso es donde es súper bueno cuando tú estás trabajando en un equipo donde hay mucha conexión y transparencia. Que tú puedes decir, mira, si yo estoy dentro del Grinch de este proyecto, que a veces es bueno que hay una persona que está no bloqueando, pero sí cuestionando mucho. Pero es importante que decir, bueno, cuando estoy generando
o trayendo el equipo a la realidad es cuando estoy realmente bloqueando y desmotivando a la gente. Entonces yo creo que es importante ver en qué posición está y para qué. Si tú estás bloqueando por bloquear porque tú eres una persona que siempre quiere ser un negativo del tema, eso no va a ser bueno. Pero es importante que cuando tú vas a tu autoevaluación, empieza a mirarse. Dice, mira, chuta, yo siempre estoy en negativo aquí. Y también pedir ayuda de su equipo. Claro. Que es mucho más difícil. Decir, mira, dame feedback. Y eso porque las culturas siempre necesitan mucho feedback. Todo el tiempo, de todos lados. ¿Te contestó tu pregunta, no? Sí, sí, bien contestada, bien contestada. Me abrió nuevas interrogantes, pero la conversaremos otro día. Tú puedes escribirme. Bien. Sí, sí. Clau, no sé si alcanzamos. Sí, dale. Voy a ser muy breve. Sí, sí, yo también voy a ser muy breve. Mira, hay una cosa que es que lo hablaban de ustedes, de estos facilitadores, bloqueadores, como que me quedé pegado un poco en eso, que tiene que ver con el mapa de cultura, Culture Map de las organizaciones, que se basan en resultados, comportamiento y en este asunto de los facilitadores y bloqueadores. La cosa es que en promedio más de un 70% de los colaboradores de una empresa son considerados fuerzas laborales tibias, ¿no? Como que navegan, no ni bloquean ni facilitan. Entonces eso habla un poco de la apatía. De la apatía, justamente. Ni simpatía ni antipatía, sino que apatía. Poca adhesión al tema organizacional, a la cultura organizacional. Entonces, la pregunta para ti es como un poco más fundamentalista, ¿no? Es hacer cultura intencionadamente o dejar que ocurra de manera espontánea y natural. Eso. Muy buena pregunta, que me encanta. A ver, la osada y la amante del cambio que hay en mí dice absolutamente hágalo, o sea, tiene que ser por definición, ¿no? Y ahí yo creo que me sustento un poco en situaciones como, a ver, en casos como Google, ¿no? Mucho se ha mencionado, pero tiene que ver con el no saber quién tiene sentado al lado por autoridad, porque rompe todos los cánones de estructura que nosotros particularmente en Chile tenemos en relación a cómo alguien que tiene poder o cargo se mueve, se relaciona, habla, se posiciona y se sienta. Es más, cómo le sirven la comida, dónde se la sirven, qué etiqueta tiene en la silla, si está en la primera fila, en la tercera fila, en dónde. Entonces, cuando eso ya no es importante, y no debería serlo porque las ideas no traen etiquetas, solo traen ideas y desafíos, cuando eso deja de ser, yo creo que se instala una cultura donde la gente fluye en un río que realmente te lleva a un océano de co-creación, ¿no? Ahora, yo no estoy siendo ingenua acá, yo estoy diciéndolo porque lo he visto en unidades, lo he visto donde los niveles de amenaza y de sensación de amenaza han bajado a tal punto donde de repente dejamos de vernos como competencia y empezamos a vernos realmente como grandes colaboradores. Pero para eso tengo que darme el tiempo de conocerte. Había creo que una de las referencias que les pusimos tenía que ver no solo con creatividad, pero se las voy a mandar por otro lado, y es que cómo nos relacionamos hoy día con mundos distintos desde la pandemia. ¿No? No solo porque hemos aprendido cosas distintas, sino que cómo abrir un grupo distinto cuando el único que tengo por default todos los días es el grupo con el que tengo que trabajar. Ya no puedo pasar por el escritorio de una persona distinta. Tengo que intencionar aquello, y si la organización no lo tiene definido, puede que nunca me encuentre con nadie distinto a mí. Y es muy aburrido hablar con la misma gente que opina lo mismo que uno. Entonces yo creo que por intención y por claro, sí, porque entonces es la conversación de sí, qué bueno, y tú, yo también viví lo mismo, y tú también lo mismo. Sí, no hay mucho que hacer, ¿no? Porque al final mejor se terminó en 2 segundos esa conversación. Qué mejor que te desafíen, digan, no sé, te miraron tal cosa, o sea, mírate por otro lado. Quizás el rol de
de los asesores, de los coaches, debería ser ese. Estoy hablando de asesoría, debería ser ese. Si a mí me contratan para ser complaciente, estoy frita, entonces no es el rol, ¿no? Para decir, pucha, qué bien lo hace, entonces ¿para qué me llamaste? O sea, si lo haces tan bien no me necesitas y no necesitas que nadie te muestre y te ponga un espejo por delante. Entonces yo creo que hay que intencionarlo fuertemente. Cuando digo fuertemente es desde la convicción, a eso me refiero, desde la convicción y desde una implementación que esté bien diseñada, ¿no? Y se puede, hay herramientas de sobra hoy día para que eso suceda, ¿no? Así que no sé en busca si del eso... resultado. ¿Ah? No en busca del resultado. No en busca ¿Perdón, del resultado. Raúl? No en busca del resultado, entonces. No, del proceso. No, aquí el proceso es el que te lleva al resultado. No es, si tú estás esperando que, si yo pensé que lo que quería era tal cosa y eso es lo que se va a dar, no te puedo explicar cuántas veces voy a fallar en el camino. Pero si en el proceso le agregué esto, más esto, más esto, más esto, y las miradas muy fuera de la caja desde el punto de vista de insumos. O sea, un músico piensa en cosas que un matemático no piensa y viceversa. Pero cuando se encuentran pueden encontrar mundos muy estimulantes. Ahora, si yo soy música y además matemática y creo que con eso es suficiente, también estoy limitado. Hablo con tu saxófono, ¿no? Claro. Sí, mira, anecdótico, yo me he encontrado, para que sepa Loredana, Raúl y Marco, yo toco el saxo y muchas veces yo creí que eso era un mundo aparte del tema corporativo, pero sin embargo muchas veces me descubrí resolviendo situaciones o aportando desde la música a soluciones que eran totalmente distintas a lo que el resto de los ejecutivos se nos ocurría. No, yo quería comentar algo rápido, sé que estamos con poco tiempo, sobre el tema de la cultura, lo que preguntaba Raúl. Hay una investigación del MIT que se hizo hace algunos años atrás. El MIT tomó las empresas, las 500 de Forbes, en términos del valor de la acción. Y estudiaron de esas 500 empresas cuáles de ellas trabajaban cultura y cuáles no. Y descubrieron que las empresas que trabajan cultura, que lo trabajan en serio, no solamente que ponen un cuadro en la muralla, son las que mejor enfrentan las crisis y las que más rápido salen de las crisis, medido esto en función de cómo varía el valor de la acción. Es decir, empresas que trabajan de verdad su cultura organizacional son las empresas que prevalecen en el largo plazo y son capaces de enfrentar las crisis. Claro, sí. Súper buen dato. Gracias. Bien, chicos, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias. Y esperamos la próxima semana tener una conversación bien activa y tan participativa como esta. Que estén súper bien. Dejo de grabar en este minuto. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Que estén muy bien.